son semanas normales, desde fuera puede parecer que cambian las cosas, pues no, todos somos conscientes de que estamos clasificados, pero todos somos conscientes de que tenemos una oportunidad de poder quedar líderes el domingo, ¿no? A partir de ahí, seguir preparando el partido como lo hacemos siempre, lo que nos vamos a encontrar y ya está, ¿no? Y creer en que realmente podemos conseguirlo, pero para eso tenemos que ganar nosotros y luego lo demás no lo podemos controlar, ¿no? És que anava a dir, tenint en compte el partit del Reus, que és prou complicat en un camp com el del Cornellà, seria un error, no? Estar massa pendent de... No, pues es que no tiene ningún sentido. Al final nosotros tenemos que hacer las cosas bien para tener opciones de ganar. Luego, si llega un momento que tenemos que mirar y por supuesto que tendremos conocimiento de cómo van las cosas, pero nada más, ¿no? Sería un error como tú dices. Quin Cornellà esperes, tenint en compte que ja no es juga res més a banda de... El mejor Cornellà que me puedo esperar. No puedo pensar y especular que si esto, que si el otro, que si jugará este, que si saldrán así. Nosotros esperamos lo mejor Cornellà y es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí ellos saben cómo van a actuar, quiénes van a poner y con qué intensidad van a jugar. Yo me espero el mejor Cornellà y así no tengo ninguna duda. T'esperes també el millor Espanyol B i el millor Llosetense? O no digo... No me desvía la atención en lo que no puedo controlar. Bastante tengo con lo que tengo para pensar a ver cómo están en Lloseta y en la Ciudad Deportiva de Español, ¿no? De hecho, probablemente el año pasado vivisteis en Cornellà, no sé si el peor día de la temporada, si tú personalmente lo consideras así, aquel partido, ¿se aprende de aquel día? O sea, recuerdas aquello y tomas nota y dices, hostia, no nos puede volver a pasar aquello. O son situaciones ya muy diferentes. No siempre sirve como referencia, yo creo que es bueno, ¿no? Es verdad que aquel fue el peor partido de la temporada pasada en un momento complicado y sí sirve. Sí sirve cómo planteamos cómo planteamos aquel partido, cómo jugamos aquel partido, qué idea teníamos, qué nos salió, qué no nos salió. Sí que puede servir como referencia, teniendo en cuenta que no somos los mismos, somos el Reus, pero no es el mismo equipo, ellos tampoco son los mismos, ¿no? Pero estas experiencias siempre tienes que sacar conclusiones, ¿no? Supongo que muy mentalizado en balón parado, juego directo, todo eso. Recordarlo otra vez más esta semana a los jugadores para que enfoquen el partido o tengan en cuenta que va a ser un partido muy diferente a lo que se puede ver aquí. Sí, al final el 44% de los goles que han metido son a balón parado. O sea que aquí ya vemos cómo nos ganaron en 2 acciones a balón parado y bueno, es uno de sus puntos fuertes y además un campo muy propenso a eso, ¿no? A que haya mucha falta, mucho córner, mucho saque de banda y bueno, ese es su punto fuerte y ellos lógicamente de su campo, pues bueno, esa es una virtud importantísima que tienen, ¿no? Viendo el partido más tarde, o sea, en frío ya del sábado, ¿te ratificas, tienes la sensación de que fue uno de los mejores partidos de la temporada, a pesar de que el gol tardó más de la cuenta en llegar? El gol llegó, y los dos además, y todavía no me explico por qué los anuló. Sí, yo creo que empezamos bien, creo que del primer tiempo tenía mejor percepción. Yo creo que hubo ahí la mitad de la primera parte hasta el último cuarto de hora, 20 minutos, que ahí empezamos, yo creo que a dar mucha continuidad, llegar mucho por la banda de Casamá, pero ahí sí que tuvimos unos minutos, yo creo que nos volvió a parar un poquito la lesión tan temprana de Fran, el entrar Ricardo, el adaptarte un poquito al partido. Yo creo que tuvimos unos minutos que no sufrimos en ningún caso, pero que nos costó coger la continuidad. Yo creo que una vez que la cogimos ahí, ahora luego tuvimos todo el partido, ¿no? Yo creo que hicimos de los 90 minutos, 70 minutos, 65, 70 minutos muy buenos, ¿no? Contra l'Olímpic vas repetir aquest 4-3-3 amb Aritz, Rafa i Ramon. No sé si potser tenint en compte el resultat que va donar Elda i contra l'Olímpic, potser és l'esquema que potser de cara a final de temporada confies en que pot donar millors resultats.
puede ser. I en quant a la baixa d'Aicar Hernández, no sé si t'has plantejat ¿Qué? Si me planteo el qué. de quina manera pot suplir aquesta baixa. En el la jugamos sin Edgar Hernández, el otro día jugamos sin Edgar Hernández, había muchos partidos que hemos jugado sin Edgar Hernández, por lo tanto no me preocupa porque sé que no voy a contar con él, entonces no me voy a volver loco, ¿no? Tenemos suficientes jugadores como para competir a un grandísimo nivel en esas posiciones, ¿no? Aún faltan 48 horas, pero como llega Fran, si llegará uno como está Fernando y Alberto, son los tres que están medio tocados. No, Fran no creo que llegue. Todavía sería muy prematuro. No quiero decir que si apuraríamos podría estar, pero sin estar descartado no creo que... A ver, mañana cómo está, pero será difícil, ¿no? Y los demás todos disponibles. Menos la sanción de edad.